Todo comenzó en el silencio helado de esa mansión que nunca sintió como un hogar. Eran cerca de las 11 de la mañana, y el sol de Londres, pálido y acuoso, se filtraba por los ventanales del salón principal, dibujando rectángulos de luz sobre la alfombra persa. Evelyn estaba sentada en un sofá de terciopelo, que costaba más que un coche, pero sentía el frío del cuero barato. En sus manos, que temblaban ligeramente, sostenía un sobre de papel grueso y caro. Su madrastra, Diana, se lo había entregado apenas 10 minutos antes, con una sonrisa que era puro veneno y compasión fingida. Dentro de ese sobre descansaba la prueba irrefutable de que su vida, una vez más, era una farsa. El peso de esas fotografías era físico, una carga que le oprimía el pecho y le dificultaba respirar, mucho antes incluso de haberlas visto por segunda vez. El silencio de la casa era abrumador, un vacío que amplificaba el rugido de la traición en su interior. El primer vistazo había sido suficiente, un golpe seco, brutal. Ahora, obligándose a mirar de nuevo, sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones en una exhalación dolorosa, casi un sollozo ahogado. La sensación era increíblemente física, una puñalada aguda justo debajo de las costillas que le cortaba la respiración y le provocaba náuseas. Un sudor frío le recorrió la nuca, a pesar del ambiente perfectamente climatizado de la estancia. Sus dedos, normalmente firmes, se sentían torpes y ajenos al sostener las imágenes satinadas. Cada fotografía era una nueva herida. Oliver, su esposo, el hombre que había comenzado a derribar sus muros con una ternura inesperada, estaba allí, sonriendo, pero no le sonreía a ella. La sonrisa, íntima y cómplice, era para Isabela, su examante, la mujer que representaba todo el dolor y la desconfianza que él juraba haber dejado atrás. El dolor era tan real que se encorvó sobre sí misma, como si intentara protegerse de un golpe físico. Un pensamiento, cruel y repetitivo, comenzó a taladrar su mente. ¡Qué estúpida! ¿Cómo había podido ser tan increíblemente estúpida? Ella, Evelyn Carter, la rebelde indomable que los tabloides pintaban como una devoradora de hombres, la mujer que había construido una fortaleza inexpugnable alrededor de su corazón, había caído. Se había permitido, en la quietud de las últimas semanas, sentir una pequeña y temblorosa llama de esperanza. Había empezado a creer que, quizás, detrás del cínico millonario había un hombre capaz de verla, de ver más allá de la escandalosa fachada que ella misma había creado. Recordó la noche de bodas, su confesión, la vulnerabilidad desnuda que le había ofrecido como una ofrenda de paz. Y él, en su mente, la había tomado y luego había corrido a los brazos de la otra. Se sintió despojada, no solo de su orgullo, sino de la esencia misma de su confianza. Las fotografías eran una obra de arte en su crueldad. No eran borrosas ni tomadas a distancia por un paparazzi cualquiera. Eran claras, profesionales, íntimas. En una, Oliver e Isabela estaban sentados en un café que Evelyn reconoció, uno al que él la había llevado. La cabeza de Isabela descansaba en el hombro de Oliver, y la mano de él cubría la de ella sobre la mesa. Parecían cómodos, una pareja de toda la vida. En otra, estaban saliendo de una galería de arte, riendo, compartiendo un secreto que el mundo exterior no podía comprender. La fecha impresa en la esquina inferior de una de las fotos era de hacía solo 3 días. 3 días. Un día en el que él le había dicho que tenía una reunión de negocios interminable. La mentira era tan descarada, tan insultante en su simpleza, que la humillación quemaba más que la propia traición. Su mente la transportó de nuevo a la noche de su boda, a ese instante que había cambiado todo. Recordaba el olor a rosas y cera de las velas, la tensión en el aire, la mirada calculadora de Oliver mientras se acercaba. Esperaba encontrar a la mujer de los tabloides, y en cambio, se había topado con su secreto más celosamente guardado. «Soy virgen», le había dicho, y la conmoción en su rostro había sido real. En ese momento, ella había sentido una extraña sensación de poder, de haber desarmado al hombre que creía tenerlo todo bajo control. Ahora, esa memoria se sentía sucia, profanada. Su confesión no había sido un acto de poder, sino el error de una novata. Le había entregado su pieza más valiosa en un juego que él ya estaba jugando con otra persona. La vulnerabilidad que le mostró ahora le parecía una debilidad patética, una invitación para que él la pisoteara. Y luego estaba Diana, su madrastra.
La imagen de su rostro apareció en la mente de Evelyn, superponiéndose a las fotos de Oliver. La recordaba de pie en la puerta, entregándole el sobre con una expresión de falsa preocupación. «Querida, creo que debes ver esto. Odio ser yo quien te lo muestre, pero es mejor que lo sepas». Cada palabra había sido una mentira cuidadosamente ensayada. Evelyn podía ver ahora el brillo de triunfo en sus ojos, la satisfacción mal disimulada. Se dio cuenta, con una claridad nauseabunda, de que no era solo una víctima del juego de Oliver. Estaba atrapada en una red mucho más grande, un peón en el tablero de su madrastra, que siempre la había visto como un obstáculo, un recordatorio viviente de la primera esposa de su padre. La sensación de ser manipulada por todos lados era sofocante, como si las paredes de la lujosa habitación se estuvieran cerrando sobre ella. Levantó la vista de las fotografías y observó el salón. Cada objeto de lujo parecía una burla. El jarrón de cristal de Murano en la mesa de centro, las cortinas de seda que caían en pliegues perfectos, el cuadro abstracto de un artista de moda que costaba una fortuna. Todo era frío, impersonal, carente de vida. Era el reflejo perfecto de su existencia, una jaula dorada. Tenía acceso a una riqueza inimaginable, pero nunca se había sentido tan pobre, tan vacía. Miró por el ventanal hacia los jardines perfectamente cuidados de la mansión. Más allá, los tejados de Londres se extendían bajo un cielo gris. Se sentía desconectada de todo, una espectadora de su propia vida, una vida que otros escribían y dirigían para ella. El lujo que la rodeaba no era un consuelo, sino un recordatorio constante de su absoluta y total soledad emocional. Con un movimiento lento y rígido, se puso de pie. Dejó las fotografías sobre el sofá como si quemaran. Necesitaba moverse, escapar de ese espacio que de repente se sentía opresivo. Caminó sin rumbo por el pasillo, sus pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra. La casa estaba en un silencio casi sepulcral. El personal tenía instrucciones de ser invisible. Pasó por la puerta del despacho de Oliver y se detuvo. La puerta estaba entreabierta. Por un impulso que no entendió, entró. El aire olía a él, una mezcla de whisky caro, cuero y un sutil aroma a su colonia. Era un aroma que, hasta ayer, le había parecido reconfortante. Ahora le revolvía el estómago. Vio su chaqueta colgada en el respaldo de la silla. La tela parecía todavía guardar la forma de sus hombros. La presencia de su ausencia era una tortura. Una oleada de rabia pura y caliente la recorrió, eclipsando por un momento el dolor helado. Quería gritar, quería romper algo, quería tomar ese decantador de cristal de la mesa y lanzarlo contra la pared. Quería volver a ser la Evelyn de los titulares, la chica a la que no le importaba nada, la que encontraba una liberación caótica en el escándalo. Pero el impulso murió tan rápido como nació. Se sentía extrañamente agotada, como si toda la energía de su cuerpo se hubiera drenado. La máscara de la rebelde era pesada, y ya no tenía fuerzas para sostenerla. El plan de Diana e Isabela, fuera cual fuera, estaba funcionando a la perfección. No solo la habían herido, la estaban desmantelando, rompiendo su espíritu pieza por pieza hasta no dejar nada más que una cáscara vacía. La lucha había desaparecido de ella. Regresó sobre sus pasos y se dirigió a la biblioteca, una habitación que rara vez usaba. Se sentó en el alféizar de una ventana profunda que daba al jardín trasero, un rincón alejado de las zonas principales de la casa. Abrazó sus rodillas contra el pecho, haciéndose un ovillo en ese pequeño espacio. Y allí, en la soledad de esa habitación llena de libros que nadie leía, la fachada finalmente se derrumbó por completo. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. No eran los sollozos ruidosos y dramáticos de una rabieta, sino un llanto silencioso y desolado. Lágrimas calientes que rodaban por sus mejillas y caían sobre sus rodillas. Eran las lágrimas de una chica que se sentía completamente sola, traicionada y por primera vez en mucho tiempo, terriblemente asustada. Había tocado fondo. Permaneció en esa posición, hecha un ovillo en el alféizar de la ventana, por un tiempo que le pareció una eternidad. El mundo exterior continuaba a su ritmo indiferente. Una nube pasajera cubría el sol, y la luz en la habitación se atenuaba, volviendo el ambiente aún más sombrío. El dolor agudo inicial había comenzado a dar paso a una especie de entumecimiento gélido que se extendía por sus venas. Era una sensación hueca, el vacío que queda después de que una tormenta ha arrasado con todo. Ya no había rabia, solo un cansancio profundo y existencial. Pensó en su vida, en los años de rebeldía calculada,
y se dio cuenta de que todo había sido una reacción, nunca una acción. Siempre había estado luchando en contra de algo. Su padre, su madrastra, las expectativas de la sociedad. Nunca había luchado a favor de algo, y mucho menos a favor de sí misma. La necesidad de salir de esa casa se convirtió en una urgencia física, casi una claustrofobia. La mansión, con sus techos altos y sus pasillos interminables, se sentía de repente pequeña y sofocante. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, parecía mirarla con acusación. El aire mismo estaba viciado, impregnado del olor a mentira y manipulación. Quedarse allí un minuto más sería como permitir que el veneno de Diana y la traición de Oliver se filtraran en sus huesos y la petrificaran para siempre. No era un plan, ni una estrategia de escape. Era un instinto primario de supervivencia. Necesitaba respirar un aire que no estuviera contaminado por su fracaso, caminar por una calle donde su nombre no significara nada, sentir la lluvia en su cara y recordar que existía un mundo más allá de esas paredes doradas que se habían convertido en su prisión. Se levantó con movimientos que se sentían lentos y pesados, como si se moviera bajo el agua. No se molestó en mirarse al espejo. Sabía que encontraría un rostro hinchado y unos ojos rojos que no quería reconocer como suyos. Pasó por su opulento vestidor y, en lugar de elegir una de sus prendas de diseñador, cogió el abrigo más simple que tenía, uno de lana negra y una bufanda de cachemira gris. Se la envolvió alrededor del cuello y parte del rostro, un escudo improvisado contra las miradas del mundo. Salió de la habitación y bajó por la escalera de servicio, un camino que rara vez utilizaba. Cada paso era un acto de sigilo, un esfuerzo por pasar desapercibida en su propia casa. Al abrir una puerta lateral que daba al jardín, el aire frío de la tarde la golpeó como un bálsamo, doloroso pero real. Estaba fuera. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, dejando atrás la imponente fachada de la mansión y adentrándose en las calles de Londres. El ritmo frenético de la ciudad era un contraste brutal con el silencio opresivo del que acababa de escapar. El estruendo de un autobús de 2 pisos, las sirenas a lo lejos, el murmullo de cientos de conversaciones a su alrededor. Todo se mezclaba en un zumbido que, extrañamente, la calmaba. Nadie la miraba. Para los transeúntes, ella era solo una figura más envuelta en un abrigo oscuro, una mujer anónima con la mirada perdida. Por primera vez en años, no era Evelyn Carter, la socialité, era nadie, y en ese anonimato encontró un resquicio de paz, un pequeño espacio para respirar. La ciudad, con su vasta indiferencia, le estaba ofreciendo un refugio que su lujosa casa nunca pudo darle. Después de caminar durante casi 1 hora, sus pies la llevaron a un barrio que no frecuentaba. Las boutiques de lujo habían sido reemplazadas por tiendas de segunda mano, pequeñas librerías y panaderías locales. Vio un pequeño café en una esquina, con los cristales empañados por el calor del interior, y un modesto letrero de madera que decía The Corner Cup. Era el tipo de lugar al que su círculo social nunca entraría, y precisamente por eso entró. El interior era cálido y olía a café recién hecho y a pasteles de canela. Era pequeño, acogedor y lleno de gente normal que leía el periódico o charlaba en voz baja. Encontró una pequeña mesa vacía en un rincón, lejos de la puerta y de la ventana. Se sentó y pidió un té, sintiendo por primera vez en horas un mínimo atisbo de seguridad. Sostuvo la taza de cerámica caliente entre sus manos, absorbiendo su calor. El simple acto de sentir algo cálido y real era un ancla en medio de su tormenta interna. Estaba mirando fijamente el vapor que se elevaba del té, perdida en sus pensamientos. La humillación volvía a surgir en oleadas, imaginando la risa de Isabela, la sonrisa satisfecha de Diana. Se preguntó si Oliver estaría con ella en ese mismo momento, ajeno a la bomba que había detonado en su vida. La idea la enfermaba. Se sentía completamente sola en el universo, una idiota que había apostado la poca confianza que le quedaba y lo había perdido todo. El murmullo de las conversaciones a su alrededor era un ruido blanco, un telón de fondo para su miseria, hasta que una palabra cortó el aire y atravesó la niebla de su dolor. La palabra fue Whitmore. Venía de la mesa de al lado, donde estaban sentados un hombre y una mujer de unos 50 años, ambos con aspecto de profesionales preocupados. Al principio, pensó que lo había imaginado, un eco de su propia obsesión, pero luego el hombre lo repitió, con un tono de urgencia y gravedad. La junta directiva está en pánico.
Oliver Whitmore está intentando hacer malabares para evitar que todo se derrumbe. Evelyn levantó la cabeza lentamente, con el corazón latiéndole de repente con un ritmo nuevo y alarmante. Trató de parecer casual, como si estuviera mirando por la ventana, pero toda su atención estaba clavada en esa conversación. Dejó de ser la protagonista de su propio drama para convertirse en una oyente clandestina, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que no debía. «Lleva semanas sin dormir», continuó la mujer en voz baja, pero Evelyn, con los sentidos agudizados por la adrenalina, escuchaba cada sílaba. «Está luchando solo. Se niega a admitir la gravedad de la situación ante el personal para no sembrar el pánico. La deuda que heredó de su padre es una soga al cuello, y con la caída del mercado inmobiliario, el imperio Whitmore está al borde de la quiebra». El hombre asintió, con el rostro sombrío. «Intenta vender activos discretamente, renegociar con los bancos, pero es demasiado. Está cargando con el peso del legado de 3 generaciones sobre sus hombros, y se está rompiendo. Esas reuniones interminables que tiene no son con inversores, son con acreedores que amenazan con ejecutar las deudas». Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que Evelyn no sabía que existía. En ese instante, todo cambió. Fue como si un rayo de luz blanca y cegadora hubiera atravesado la oscuridad de su mente, reorganizando cada pensamiento, cada emoción, cada certeza que tenía. La distancia de Oliver, su cansancio, sus ausencias, no eran por Isabela, no era desinterés, era el peso aplastante de una responsabilidad que la habría hecho pedazos a ella. El hombre que ella había pintado como un traidor frío y calculador era, en realidad, un hombre desesperado que luchaba en una guerra silenciosa para salvar el honor de su familia. La revelación fue tan potente que la dejó sin aliento, más que las propias fotografías. La historia que se había contado a sí misma durante toda la mañana, la narrativa de su propia victimización, se desmoronó en un segundo. La vergüenza la inundó, una ola caliente que borró por completo el frío de la traición. Se sintió increíblemente pequeña y egoísta. Mientras ella se revolcaba en su dolor por unas fotos, él estaba luchando por su vida, profesional y quizás personalmente. ¿Y las fotos? De repente, parecían lo que probablemente eran: una manipulación, una herramienta cruel utilizada por Isabella y Diana en el momento de mayor vulnerabilidad de Oliver para destruirlos a ambos. Ya no se sentía como una víctima de Oliver, sino como su compañera en un naufragio del que no era consciente. El dolor personal fue reemplazado por una empatía tan profunda que dolía, y con ella surgió algo más. Una chispa. La vieja llama de la luchadora que había en ella se reavivó, pero esta vez el objetivo era diferente. No iba a luchar contra él, iba a luchar por él. Los 2 profesionales de la mesa de al lado terminaron su café, dejaron unas monedas sobre la mesa y se fueron, completamente ajenos al terremoto que sus palabras habían provocado en la mujer silenciosa del rincón. Evelyn permaneció inmóvil, con las manos todavía alrededor de la taza de té, que ya se había enfriado. El mundo a su alrededor parecía volver a enfocarse, pero ahora la imagen era completamente diferente. Los edificios que veía a través del cristal no eran solo estructuras de hormigón y acero, eran el campo de batalla de Oliver. El ruido del tráfico no era un zumbido anónimo, era el sonido de un mundo que seguía girando, inconsciente de la guerra que un hombre libraba en su interior. La soledad que sentía ya no era la de una víctima, sino la de una cómplice que había estado ciega. Una pregunta resonó en su mente, tan fuerte como antes lo había hecho la autocompasión. ¿Qué podía hacer ella? La respuesta inicial fue un eco de su antigua inseguridad. Nada. Ella era un escándalo andante, una cara bonita para las revistas. ¿Qué sabía ella de deudas multimillonarias, de juntas directivas hostiles o de mercados en caída libre? La imagen que había construido con tanto esmero para protegerse ahora se sentía como una camisa de fuerza. El mundo, y a veces incluso ella misma, la veía como una criatura frívola, incapaz de un pensamiento serio o una acción consecuente. Por un momento, la magnitud del problema de Oliver la hizo sentirse diminuta e inútil, una espectadora impotente. Pero la empatía que sentía era más fuerte que su propia programación. No podía quedarse de brazos cruzados. Su mente comenzó a hacer un inventario frenético de sus propios recursos,
descartándolos uno por uno. El fondo fiduciario de su padre estaba fuera de su alcance, controlado por él. Sus joyas y coches eran meras chucherías en el gran esquema de las cosas, gotas en un océano de deudas. Y entonces, como un faro en la niebla, lo recordó, la herencia de su madre. Un patrimonio considerable, completamente separado de la fortuna de los Carter, salvaguardado en un fideicomiso independiente. Su madre, una mujer astuta y previsora que había conocido la naturaleza controladora de su marido, había estipulado en su testamento que el control total y absoluto de esos fondos pasaría a Evelyn el día de su matrimonio. Era su red de seguridad, su billete de huida, pero ahora veía que su propósito era otro, mucho más grande. La decisión se formó en su mente con una claridad y una certeza que nunca antes había experimentado. Usaría ese dinero para salvarlo. No era solo un acto de amor o compasión por Oliver, era un acto de liberación para sí misma. Era su primera decisión verdaderamente autónoma, una que no era en reacción a nadie. Al usar el dinero de su madre para este fin, estaba reclamando su propio poder, demostrándose a sí misma que era más que un peón en los juegos de su padre, su madrastra o su marido. Era una declaración de que ella también podía mover las piezas en el tablero. La idea la llenó de una fuerza que no sabía que poseía. Ya no se sentía como una víctima, se sentía como una jugadora. El siguiente pensamiento fue sobre la ejecución. Tenía que ser anónimo, absolutamente anónimo. Conocía a Oliver, o al menos empezaba a conocerlo. Su orgullo era tan inmenso como su imperio. Si descubriera que ella, su esposa trofeo, la chica de la apuesta, lo estaba rescatando, lo vería como la humillación definitiva. Rechazaría el dinero, sin importar las consecuencias. No, esto no podía ser un regalo de ella para él. Tenía que ser una inyección de capital sin rostro, una solución milagrosa de un inversor anónimo que aparece en el momento justo. El acto tenía que ser puro, desinteresado, sin buscar gratitud ni reconocimiento. Era un apoyo silencioso, la única manera en que su ayuda sería aceptada, y más importante aún, la única manera en que su orgullo permanecería intacto. Pagó su té, dejando un billete grande sobre la mesa sin esperar el cambio. Salió del café y volvió al frío de la tarde londinense, pero esta vez caminaba con un propósito. Sus pasos eran firmes, su mirada enfocada. Ya no deambulaba, se dirigía hacia una solución. Su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba a alguien de absoluta confianza, alguien fuera del alcance de la influencia de su padre o de los círculos empresariales de Oliver. Repasó mentalmente su lista de contactos y sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de lo vacía que era. Amigos de fiesta, conocidos superficiales, gente que sonreiría a su cara y la apuñalaría por la espalda por una buena historia. En su mundo de glamour y apariencias, la lealtad genuina era la mercancía más rara. Y entonces, un nombre vino a su mente, un recuerdo de una época más amable. El señor Alistair Finch había sido el abogado personal de su madre y el albacea de su testamento. Era un hombre mayor, de cabello blanco y modales impecables, que siempre la había mirado con una amabilidad melancólica, como si viera a la niña solitaria que se escondía detrás del maquillaje y la actitud desafiante. No le debía nada a su padre. De hecho, siempre había existido una tensión palpable entre ellos. La lealtad del señor Finch había sido exclusivamente para su madre. Evelyn estaba segura de que esa lealtad se extendería a ella, a la hija de la mujer que tanto había respetado. Él era su única opción. Él era la clave para mover los hilos sin ser vista. Encontró una de las icónicas cabinas telefónicas rojas, un vestigio de otra época que parecía adecuado para la naturaleza clandestina de su misión. Sacó su teléfono móvil, buscó el número de su antiguo bufete y marcó. Cuando su secretaria le pasó la llamada, Evelyn contuvo la respiración. La voz del señor Finch sonó exactamente como la recordaba, tranquila, profunda y cortés. Evelyn querida, qué sorpresa tan agradable. Su voz, en cambio, no era la de la chica rota de esa mañana. Era firme, serena y llena de una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Señor Finch, dijo, necesito su ayuda. Necesito que nos veamos hoy. Es un asunto de la máxima urgencia relacionado con el fideicomiso de mi madre. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pudo sentir la sorpresa del señor Finch, seguida de una nota de preocupación profesional. ¿Estás bien, Evelyn? ¿Estás en algún tipo de problema?
Su tono paternal casi la hizo flaquear, pero se mantuvo firme. Sabía que él estaba pensando en su reputación, en las historias de los tabloides, probablemente imaginando que necesitaba dinero para pagar alguna deuda de juego o algún escándalo. Estoy perfectamente bien, señor Finch. De hecho, añadió con una convicción que brotaba desde lo más profundo de su ser. Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida. No estoy en problemas. Al contrario, creo que estoy a punto de solucionar uno. Por favor, es vital que sea hoy. Su tono no dejaba lugar a la negociación. El señor Finch, quizás percibiendo el cambio innegable en su voz, la madurez repentina en su tono, accedió sin más preguntas. Acordaron reunirse en 1 hora en su discreto despacho en Mayfair. Cuando Evelyn colgó el teléfono, una sensación de poder y calma la invadió. Había puesto en marcha la maquinaria. El primer engranaje de su plan estaba girando. Apoyó la frente contra el cristal frío de la cabina telefónica y cerró los ojos por un instante. La imagen de la Evelyn de esa mañana, llorando en la biblioteca, parecía una persona lejana, de otra vida. Ahora era una estratega, una fuerza invisible a punto de intervenir en una guerra corporativa. La presa se estaba convirtiendo en la cazadora, aunque nadie en el mundo lo supiera todavía. El viaje en taxi hacia Mayfair fue un borrón de luces de la ciudad que comenzaban a encenderse contra el cielo crepuscular. Evelyn miraba por la ventana, pero no veía los escaparates de lujo ni los teatros iluminados. En su mente, repasaba una y otra vez lo que le diría al señor Finch. Sabía que no podía mostrar ni una pizca de duda. No podía parecer una niña asustada o una heredera caprichosa. Tenía que ser una clienta, una mujer de negocios, alguien que daba una instrucción, no que pedía un favor. Esta nueva autoridad se sentía extraña, como un traje que aún no le ajustaba del todo, pero estaba decidida a llevarlo con la confianza necesaria. Era la armadura que necesitaba para esta batalla, una batalla que, por primera vez, sentía que era verdaderamente suya y que estaba librando en sus propios términos. El bufete de Alistair Finch era un santuario de discreción y tradición. Estaba ubicado en un edificio georgiano, y su interior olía a cuero viejo, a cera para madera y al papel de incontables libros de leyes. No había acero ni cristal, solo paneles de roble oscuro y retratos al óleo. El propio señor Finch la recibió en la puerta de su despacho, un gesto que indicaba la seriedad del asunto. Sus ojos, amables y agudos, la estudiaron detenidamente mientras le estrechaba la mano. Buscaba grietas en su compostura, signos del pánico o la coacción que esperaba encontrar en una joven que pedía una reunión tan urgente. Sin embargo, lo que encontró fue una calma y una determinación que lo desconcertaron visiblemente. No hubo preámbulos. Tan pronto como se sentaron en las sillas de cuero frente a su imponente escritorio, Evelyn expuso su plan con una precisión que habría enorgullecido a Oliver. Quería liquidar la totalidad de los activos del fideicomiso de su madre. Acciones, bonos, propiedades, todo. Y quería que los fondos, una vez liquidados, fueran transferidos a Whitmore Holdings. Pero la transferencia tenía que ser un laberinto, completamente irrastreable hasta ella. Sugirió el uso de corporaciones fantasma, múltiples transferencias a través de paraísos fiscales, para que finalmente el dinero apareciera como una inversión estratégica de un consorcio extranjero. Su conocimiento de la mecánica necesaria, probablemente absorbido por ósmosis durante años de escuchar a su padre, dejó a Finch sin palabras. El señor Finch se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo y la miró con profunda gravedad. «Evelyn», comenzó con una voz suave pero firme, «mi deber, no solo como tu abogado, sino como el albacea de la voluntad de tu madre, es aconsejarte en contra de esto. Esta es tu fortuna, tu independencia, tu red de seguridad. Tu madre la creó para protegerte a ti. Estás proponiendo entregarla para rescatar a un hombre cuyo matrimonio contigo, si los rumores son ciertos, comenzó como una apuesta cínica. Perderás todo lo que tu madre trabajó tan duro para asegurarte». Cada palabra era una flecha de razón, un intento de hacerla entrar en razón y protegerla de sí misma. Evelyn lo escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cuando terminó, ella se inclinó ligeramente hacia adelante, y sus ojos se encontraron con los suyos sin vacilar. «Mi madre quería que yo fuera libre, señor Finch, y por primera vez en mi vida, tomar esta decisión me hace sentir libre. La verdadera seguridad no es tener dinero en un banco, es tener el poder y la voluntad de proteger lo que te importa.
Usted cree que estoy perdiendo mi red de seguridad. Yo creo que la estoy usando para convertirme en la mujer fuerte que mi madre siempre quiso que fuera. No había histeria en su voz, solo una convicción tranquila y absoluta. En ese momento, Alistair Finch dejó de ver a la niña perdida y vio, con una claridad asombrosa, el reflejo inconfundible de la voluntad de hierro de su madre. Asintió lentamente. «Haré lo que pides». Mientras Evelyn sellaba el destino de su fortuna en un despacho silencioso de Mayfair, Oliver Whitmore estaba en su propio infierno personal, a kilómetros de distancia, en la cima de su rascacielos. La ciudad de Londres se extendía bajo sus pies como una galaxia de luces frías, un mapa de un reino que estaba a punto de perder. La vista panorámica desde su oficina, que una vez fue un símbolo de su poder y su dominio, ahora se sentía como una ventana al abismo. El silencio en la suite no era pacífico, sino pesado, cargado con la tensión de un colapso inminente. El whisky caro en su vaso permanecía intacto. Su aroma se mezclaba con el olor rancio de la cafeína y la falta de sueño que impregnaba el aire. Estaba agotado de una manera que iba más allá del cansancio físico. Era un agotamiento del alma. Llevaba días, semanas, moviendo fondos, negociando con acreedores, intentando tapar agujeros en un barco que se hundía más rápido de lo que él podía achicar el agua. La pantalla de su ordenador mostraba hileras de números rojos, cada uno un martillazo en el ataúd del legado de su familia. Sentía el peso de su abuelo y de su padre sobre sus hombros. Sus retratos en la pared parecían mirarlo con decepción. Había cultivado una imagen de control absoluto, de ser un depredador en un mundo de presas, pero la verdad era que estaba aterrorizado, solo y superado por las circunstancias. La fachada del maestro calculista se estaba desmoronando en la soledad de su oficina. En medio del pánico financiero, su mente, traicioneramente, se desvió hacia Evelyn. Un agudo sentimiento de culpa lo atravesó. Sabía que había sido un fantasma en su propia casa desde la boda. La había arrastrado a ese desastre sin decirle nada, tratándola como una pieza más en su juego, solo para descubrir que la pieza tenía un corazón y secretos que él nunca había anticipado. La imagen de su rostro en la noche de bodas, su vulnerabilidad expuesta, lo perseguía. Ya no la veía como la socialité rebelde, sino como una mujer atrapada, una prisionera en la guerra de otro. Y a pesar de todo, sintió un feroz instinto de protegerla, una emoción ilógica y disruptiva que lo enfurecía y lo confundía a partes iguales. Se sentía responsable de ella de una manera que iba más allá de un contrato. Fue entonces, mientras miraba fijamente la pantalla, preparándose para redactar un correo electrónico que iniciaría el proceso de quiebra, que sucedió. Un nuevo correo apareció en su bandeja de entrada. El remitente era su director financiero, y el asunto era simplemente una serie de signos de exclamación. Lo abrió con aprensión, esperando más malas noticias, pero el mensaje era incoherente, frenético. Hablaba de una transferencia, una inyección de capital masiva, de una fuente no identificada, que había aparecido en sus cuentas hacía apenas minutos. El dinero había sido canalizado a través de una sociedad de inversión suiza, sin nombre ni afiliación conocida. Era una suma astronómica, suficiente para cubrir las deudas más urgentes y estabilizar la empresa por completo. Oliver releyó el correo electrónico 3 veces, convencido de que era un error o una broma cruel. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, con el teléfono en la mano. La sensación que lo invadió no fue de alivio, sino de una profunda y helada sospecha. En su universo, los milagros no existían. Los regalos de esta magnitud siempre venían con un precio adjunto, uno que a menudo era mucho más alto que el valor monetario. Esto no era salvación, era una jugada. Alguien, en algún lugar, acababa de colocar una nueva y poderosa pieza en el tablero, una que él no había visto venir. Su mente analítica se puso en marcha a toda velocidad, ignorando la gratitud y centrándose en una sola pregunta, la única que importaba. ¿Quién acababa de comprarlo y qué querría a cambio? La primera llamada de Oliver no fue para celebrar, fue para atacar. Se comunicó con el jefe de su equipo de seguridad, un exmiembro del MI6, al que pagaba una suma exorbitante precisamente para situaciones como esta. Su voz era cortante, desprovista de emoción, pura y fría directiva. Acabamos de recibir una inyección de capital no solicitada.
Masiva. Quiero saber de dónde viene, quién está detrás y qué quieren. Usen todos los recursos. Analistas financieros, expertos en ciberseguridad, lo que sea necesario. No me importa lo profundo que tengan que cavar ni cuántas leyes de privacidad tengan que eludir. Quiero un nombre en mi escritorio para mañana por la mañana. No estaba buscando a un salvador para agradecerle. Estaba buscando a un adversario para desarmarlo. Para él, esto era un ataque. Y su única respuesta era un contraataque inmediato. Colgó el teléfono, y su mente repasó la lista de sus adversarios. Podría ser un movimiento de un rival corporativo, un intento de adquirir una participación significativa, mientras estaba débil para forzar una fusión hostil. Posible, pero el anonimato absoluto no encajaba con el ego de sus competidores. Luego pensó en Isabela. La idea cruzó su mente como una sombra venenosa. ¿Sería este su retorcido intento de volver a su vida? ¿De crear una deuda tan grande que él nunca podría pagarla? Descartó la idea casi al instante. Isabela era una experta en tomar, no en dar. Su poder residía en la seducción y la manipulación emocional, no en complejas maniobras financieras de esta escala. Además, no tenía acceso a esa clase de capital. Quienquiera que fuera, era un jugador de un nivel diferente. Uno que jugaba con reglas que ni siquiera Oliver comprendía del todo. Mientras tanto, Evelyn salía del despacho del señor Finch y volvía a la noche londinense. Una extraña sensación de ligereza la invadía. El peso de una fortuna que nunca había sentido realmente suya había desaparecido, y con él se había ido también el peso de una vida sin propósito. Caminó por la acera, y por primera vez sintió una conexión con la bulliciosa ciudad que la rodeaba. Ya no era una extraña mirando desde una torre de marfil. Era parte de ella, una actora secreta en el drama que se desarrollaba en sus calles y en sus salas de juntas. No necesitaba un agradecimiento ni un reconocimiento. La satisfacción silenciosa de su acto, la certeza de haber hecho lo correcto, era recompensa suficiente. Era un sentimiento nuevo y embriagador. Al llegar de vuelta a la mansión, las imponentes puertas de hierro forjado ya no le parecieron la entrada a una prisión. El edificio, con sus luces encendidas contra la oscuridad, ya no parecía frío y ajeno. Ahora lo veía con otros ojos. Era el hogar de Oliver. Era el legado que él estaba tratando desesperadamente de proteger. Era el campo de batalla donde él había estado librando una guerra en solitario. Y ahora, sin que él lo supiera, ya no estaba solo. Tenía una aliada. Este pensamiento le dio una nueva fuerza. Cruzó el umbral no como la esposa trofeo que regresa a su jaula, sino como la guardiana secreta del castillo, con un conocimiento que le otorgaba un poder silencioso y profundo sobre su propio destino dentro de esos muros. Un mayordomo apareció en el vestíbulo, con una expresión de sorpresa apenas disimulada al verla entrar sola y a pie, con el cabello ligeramente alborotado por el viento. «Señora Whitmore, ¿se encuentra bien?» Normalmente, Evelyn habría pasado de largo con un comentario cortante, o simplemente lo habría ignorado, pero esta noche se detuvo y lo miró. En sus ojos ya no había la desafiante indiferencia de siempre, sino una serenidad que lo descolocó. «Estoy perfectamente, gracias, Thomas», dijo, y le ofreció una pequeña y genuina sonrisa. El hombre, que llevaba años trabajando para la familia, se quedó tan sorprendido por ese simple acto de amabilidad que tardó unos segundos en responder. El cambio en Evelyn, aunque sutil, era innegable y estaba empezando a notarse. Pero en otra parte de la ciudad, en un lujoso apartamento con vistas a Regent's Park, la oscuridad estaba conspirando. Isabela, informada por una frenética Diana sobre la extraña calma de Evelyn, se sentía frustrada. El plan de las fotos no había funcionado como esperaba. Esperaba que una Evelyn humillada y rota corriera a los brazos de su padre, exigiendo el fin del matrimonio y dejando el camino libre para que ella consolara a un Oliver vulnerable. Pero eso no había sucedido. La calma de Evelyn era un imprevisto peligroso. Para Isabela y Diana, una Evelyn fuerte y serena era una amenaza. Si el sabotaje emocional no era suficiente para romperla, entonces tendrían que recurrir a una solución mucho más permanente. La paciencia de Isabela se había agotado. La decisión fue tomada con una frialdad escalofriante. Isabela hizo una llamada desde un teléfono de prepago, uno que destruiría después. La conversación fue corta y directa.
No hubo emoción en su voz, solo instrucciones claras. El plan ha cambiado. Necesitamos acelerar las cosas. En el jardín oeste de la finca hay un camino poco iluminado cerca del viejo roble. Tiene que parecer un accidente trágico. Un robo que salió mal, quizás, sin cabos sueltos, sin testigos. No era un crimen pasional. Era una orden de eliminación, dictada con la misma impersonalidad con la que se cancela una reserva en un restaurante. El contraste entre el acto desinteresado de Evelyn y la crueldad calculada de Isabella no podía ser más absoluto. De vuelta en la cima del rascacielos Whitmore, la noche avanzaba y la frustración de Oliver crecía. Su equipo, los mejores que el dinero podía comprar, estaba chocando contra un muro de ladrillos digital. La pista del dinero era una obra maestra del engaño financiero. Saltaba de un banco a otro en las Islas Caimán, luego a Liechtenstein, pasaba por un fondo en Luxemburgo y finalmente se materializaba desde Suiza. Cada transacción estaba protegida por las leyes de secreto bancario más estrictas del mundo. Era como perseguir a un fantasma. La operación era tan perfecta, tan profesional y tan herméticamente sellada que Oliver sintió un escalofrío. Quienquiera que estuviera detrás de esto no era un aficionado, era un experto en el arte de desaparecer. Justo cuando Oliver estaba a punto de rendirse por esa noche, llegó un mensaje de su principal analista cibernético. No habían podido rastrear el origen del dinero, pero habían encontrado algo más, un fantasma digital, una única y débil señal, el rastro de la primera transferencia interna que había puesto en marcha toda la cascada de transacciones. Provenía de un terminal dentro de un pequeño y prestigioso bufete de abogados en Mayfair, un bufete tradicional, de la vieja escuela, conocido por gestionar las fortunas de la aristocracia, no por orquestar audaces rescates corporativos internacionales. La información no tenía sentido. Era una pieza que no encajaba en el rompecabezas, y eso la hacía la pista más interesante que tenía. ¿Cuál es el nombre del bufete?, tecleó Oliver rápidamente. La respuesta llegó segundos después. Finch and Associates. El nombre no le sonaba de nada. No tenía ninguna conexión con él, ni con sus negocios, ni con sus rivales. Era un completo desconocido. Inmediatamente dio una nueva orden. Quiero saber todo sobre Finch and Associates, sus socios, sus clientes principales, su historia. Quiero saber hasta el tipo de café que beben. Aún estaba completamente a oscuras sobre la participación de Evelyn, pero el narrador omnisciente podía ver los hilos invisibles que comenzaban a tensarse. Oliver, en su búsqueda paranoica de un enemigo, estaba a punto de tropezar con la verdad, justo cuando un peligro muy real y físico comenzaba a cernirse sobre su esposa. La paz que Evelyn había encontrado en el jardín comenzó a disiparse, reemplazada por una inquietud sutil. La quietud ya no se sentía serena, sino expectante. El susurro de las hojas sonaba ahora como cuchicheos. Se detuvo a mitad del oscuro sendero y aguzó el oído. Escuchó un sonido que no pertenecía al compás nocturno del jardín, el chasquido de una rama seca al romperse, demasiado fuerte para ser un animal pequeño. Provenía de detrás de ella, de las sombras más profundas cerca de la pared del jardín. Su corazón dio un vuelco doloroso. Se dijo a sí misma que era su imaginación, que el estrés del día la estaba volviendo paranoica. Pero el instinto primario, esa alarma ancestral que advierte del peligro, comenzó a sonar en su cabeza, y un escalofrío le recorrió la piel. No tuvo tiempo de reaccionar. El ataque fue una explosión de violencia silenciosa que surgió de la nada. Una figura enorme se materializó desde la oscuridad, moviéndose con una velocidad aterradora. No hubo palabras, ni amenazas. Solo la sensación de una mano áspera y enguantada cubriéndole la boca, ahogando su grito antes de que pudiera nacer. Un brazo de acero se le ciñó al cuello, levantándola del suelo y arrastrándola fuera del sendero, hacia la oscuridad protectora del viejo roble. El pánico absoluto la inundó. El olor a tabaco rancio y a sudor del atacante llenó sus fosas nasales. Sintió la corteza rugosa del árbol arañarle la espalda mientras era aprisionada contra él. Estaba atrapada, y el terror era un hielo líquido que le paralizaba las venas. Pero el terror no la paralizó por completo. En el instante en que sintió que su vida estaba en peligro mortal, algo dentro de ella se encendió. La misma fuerza que la había llevado a desafiar a su familia, la misma determinación que la había impulsado a salvar el imperio de Oliver, ahora se convirtió en una furia por sobrevivir. Dejó de ser la heredera asustada y se convirtió en una luchadora.
Se retorció violentamente, clavó el tacón de su zapato con todas sus fuerzas en el empeine de su agresor. El hombre gruñó de dolor y aflojó ligeramente su agarre. Fue suficiente. Evelyn lanzó la cabeza hacia atrás, golpeando su nariz con un golpe sordo. No era una lucha elegante ni coreografiada. Era la lucha desesperada y fea de un animal acorralado que se niega a morir. A kilómetros de distancia, Oliver conducía como un demente. El lujoso coche deportivo se abría paso a través del tráfico nocturno de Londres, con una ferocidad que hacía sonar las bocinas de otros coches. Ignoraba los semáforos en rojo. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que agarraba el volante. Su mente era un infierno de imágenes. El rostro de Evelyn, el nombre de Isabella, las palabras accidente y jardín. Cada segundo que pasaba era una tortura. Cada metro que recorría parecía una distancia insalvable. Un único pensamiento dominaba a todos los demás. Una plegaria desesperada y furiosa. Llega a tiempo. Por favor, Dios, déjame llegar a tiempo. Se odiaba a sí mismo con una intensidad que nunca había conocido, por su ceguera, su arrogancia, por haberla puesto en el punto de mira de una asesina. El coche derrapó hasta detenerse frente a las puertas de la mansión, el motor rugiendo. No esperó. Saltó del vehículo en movimiento, tropezando pero recuperando el equilibrio al instante. Ignoró los gritos de asombro del personal de seguridad de la puerta principal. No había tiempo para explicaciones. Su único objetivo era el jardín oeste. En lugar de seguir el camino, corrió por el césped impecable, saltando un seto bajo que le arañó los pantalones. Se movía con una velocidad explosiva nacida del pánico más puro, el hombre de negocios pulcro y controlado, reemplazado por un animal desesperado corriendo para proteger a su pareja. El aire le quemaba los pulmones, pero no disminuyó la velocidad. Escuchó el forcejeo antes de verlo. Un gemido ahogado, el sonido de pies arrastrándose sobre la hierba y la grava. Irrumpió en el claro junto al roble, y la escena lo golpeó con la fuerza de un mazo. Vio a Evelyn, luchando con una ferocidad que lo dejó asombrado, contra un hombre que la doblaba en tamaño. El hombre estaba intentando dominarla, su mano buscando su cuello de nuevo. Verla en peligro, ver a ese hombre tocándola con violencia, hizo que una rabia primordial y volcánica estallara dentro de Oliver, borrando todo rastro de miedo o pensamiento racional. Solo quedaba un instinto: destruir la amenaza. Con un grito gutural, un rugido de pura furia, Oliver se lanzó contra el atacante. Lo embistió por el costado con todo el peso de su cuerpo, derribándolos a ambos al suelo en un enredo de extremidades. La sorpresa del impacto le dio a Oliver una ventaja momentánea. No peleaba con técnica, peleaba con una ferocidad ciega. Lanzó puñetazos, sin apuntar, solo golpeando, sintiendo la satisfactoria conexión de sus nudillos contra la carne. El hombre de negocios que negociaba acuerdos multimillonarios con una calma glacial había desaparecido. En su lugar había un hombre primitivo, luchando en la tierra, con el único y absoluto propósito de proteger a la mujer que amaba. Oliver logró conectar un golpe sólido en la mandíbula del atacante, haciendo que su cabeza rebotara contra el suelo. El hombre, aturdido y dándose cuenta de que la situación había cambiado drásticamente, reaccionó con el instinto de un criminal profesional. Empujó a Oliver con una fuerza brutal y se puso en pie de un salto. En ese momento, el sonido agudo de las sirenas comenzó a perforar la noche, acercándose rápidamente. El atacante no lo dudó. Miró a Oliver por una fracción de segundo, una mirada de odio y frustración, y luego se dio la vuelta y corrió, desapareciendo como un fantasma en la oscuridad de los terrenos más lejanos de la finca. Oliver no lo siguió. Su mundo entero se había reducido a la figura de Evelyn en el suelo. Se arrastró hasta donde estaba ella. Evelyn estaba acurrucada en el suelo, tosiendo y jadeando en busca de aire, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Estaba magullada y aterrorizada, pero estaba viva. Oliver la alcanzó y la envolvió en sus brazos, atrayéndola contra su pecho con una desesperación protectora. Su propio cuerpo temblaba, una reacción tardía a la adrenalina y al alivio abrumador. Hundió su rostro en el cabello de ella, murmurando su nombre una y otra vez como un mantra. Evelyn, lo siento. Dios, lo siento tanto. Estoy aquí. Estás a salvo. Era un torrente incoherente de disculpas y consuelo, las primeras palabras verdaderamente honestas y desnudas que le había dicho. Las sirenas se hicieron ensordecedoras.
Las luces azules y rojas de los coches de policía barrieron el jardín, convirtiendo la escena íntima y terrorífica en un caos de actividad oficial. Los haces de luz de las linternas de los guardias de seguridad se entrecruzaban en la oscuridad. Se oían gritos, órdenes. El mundo exterior irrumpió con toda su fuerza. Pero por un instante, antes de que los alcanzaran, Oliver y Evelyn permanecieron en su propia burbuja. Aferrados el uno al otro en el suelo húmedo, en medio del caos, solo existían ellos dos. El terror compartido y el alivio crudo habían forjado un vínculo entre ellos en esos pocos minutos, uno mucho más fuerte que cualquier contrato de matrimonio. En medio del caos de luces intermitentes y radios policiales, Oliver se convirtió en un escudo para Evelyn. La protegió de las preguntas, de las miradas curiosas, de la intrusión del mundo exterior. Su voz, al hablar con el detective a cargo, era tranquila y afilada como el acero. Proporcionó una declaración concisa y precisa, mencionando el nombre de Isabella Rossi y la evidencia que su equipo de seguridad sin duda ya estaba compilando. Ya no era el empresario despiadado que protegía sus activos, era un hombre que protegía a su esposa, utilizando su formidable poder y control, no para su propio beneficio, sino para garantizar que se hiciera justicia y que ella nunca más volviera a estar en peligro. Su propósito, por primera vez, era absolutamente puro. Con una gentileza que contrastaba con la violencia de los momentos anteriores, ayudó a Evelyn a ponerse en pie. Ignorando las preguntas de un oficial de policía, la guió de vuelta hacia la mansión, pasando junto al personal que los observaba con rostros pálidos y asustados. No la llevó a su habitación, la lujosa jaula en el ala opuesta de la casa. En su lugar, la condujo por el gran pasillo hasta su propia suite, un espacio personal al que ella nunca antes había entrado. Este simple acto, este cambio de dirección, fue más elocuente que cualquier palabra. No la estaba enviando a su rincón. La estaba trayendo al suyo. Estaba derribando el último muro entre ellos, invitándola a entrar en el centro de su vida. Dentro del santuario de su habitación, el mundo exterior pareció desvanecerse. La hizo sentarse en el borde de la cama y fue al baño a buscar un botiquín de primeros auxilios, con manos que temblaban ligeramente, manos que minutos antes habían golpeado con furia asesina. Limpió con increíble delicadeza un pequeño corte en la mejilla de Evelyn. No hablaron. El silencio entre ellos ya no era el abismo frío de antes. Era un silencio pesado, denso, lleno de todo lo que había sucedido. El terror, la violencia, el rescate, la vergüenza, el alivio. Era una comunicación más profunda que las palabras, un reconocimiento compartido de que algo irreparable se había roto esa noche, pero algo nuevo y mucho más fuerte había comenzado a construirse en su lugar. Finalmente, arrodillado frente a ella, con el paño antiséptico todavía en la mano, Oliver levantó la vista y sus miradas se encontraron. Y entonces, habló. Las palabras salieron en un torrente roto y doloroso. Le confesó todo, la apuesta cínica con su amigo, su desprecio por el amor, su arrogancia al creer que podía comprarla y moldearla. No hubo excusas, solo la fea y cruda verdad de sus acciones. Y luego, con la voz quebrada por la emoción, le dijo que lo sabía. Sé lo del dinero, Evelyn. Sé que fuiste tú. Me salvaste. La máscara del control se desintegró por completo, y por primera vez, ella vio al hombre vulnerable que se escondía debajo, devastado por el peso de su propia vergüenza y por la magnitud del sacrificio de ella. Evelyn escuchó cada palabra, observando la agonía genuina en su rostro. Vio al hombre que había sido, y más importante aún, vio al hombre en el que se había convertido a lo largo de ese único y terrible día. Cuando terminó de hablar, no había triunfo en el corazón de ella, ni el amargo sabor de la reivindicación. Solo había una empatía profunda y resonante por el alma herida que se arrodillaba ante ella. Lentamente, levantó la mano y la posó sobre la de él. Un simple toque que lo decía todo. Perdón, aceptación, comprensión. Él había confesado su peor versión, y ella no lo había rechazado. En ese momento, él se sintió perdonado, y ella, por primera vez, se sintió verdaderamente amada por ser exactamente quien era. La justicia, para los que habían conspirado en la oscuridad, fue rápida e implacable. Con la declaración de Oliver, el testimonio del atacante capturado y las pruebas digitales que el equipo de Whitmore proporcionó a la policía,
registros telefónicos, transacciones financieras entre Diana e Isabella, todo. El caso se cerró con una velocidad asombrosa. Isabella Rossi y Diana Carter fueron arrestadas antes del amanecer. Sus rostros, antes altivos y desafiantes, aparecieron en los tabloides, esta vez no por sus escándalos sociales, sino por conspiración para cometer asesinato. Su caída fue total y sin gloria, un final apropiado para los juegos crueles que habían jugado, dejando a Oliver y Evelyn libres para enfrentar su propio futuro. Mucho más tarde esa noche, cuando el último coche de policía se había ido y la casa finalmente se había sumido en un silencio exhausto, Oliver la llevó de nuevo al jardín. Regresaron al lugar del ataque, junto al viejo roble, pero el terror se había disipado, reemplazado por una extraña paz. La luna llena bañaba el césped con una luz plateada, y el aire era tranquilo. Estaban de pie en el epicentro de su pesadilla, pero al enfrentarlo juntos, le estaban robando su poder. Era un acto de reclamación, no solo del espacio físico, sino de su propia historia. Ya no era un lugar de miedo, sino el lugar donde él la había salvado y donde ambos habían comenzado a salvarse a sí mismos. Allí, bajo el cielo estrellado, y con el aroma de la tierra húmeda a su alrededor, Oliver se arrodilló una vez más. Esta vez, sin embargo, no fue por la agonía de la confesión. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Dentro, un anillo de diamantes brillaba bajo la luz de la luna, uno que había comprado no como parte de una apuesta, sino con la esperanza secreta de un futuro que no se atrevía a admitir que deseaba. «Esto no es un contrato, Evelyn», dijo, su voz firme pero llena de una emoción profunda. «No es un acuerdo, es una promesa, la promesa de pasar el resto de mi vida ganándome tu amor, si me dejas, la promesa de ser el hombre que tú, y no mi pasado, me has enseñado a ser. Cásate conmigo». De verdad, esta vez, las lágrimas que llenaron los ojos de Evelyn esta vez no eran de dolor ni de humillación, sino de una alegría tan pura y abrumadora que le costó respirar. Su respuesta fue un susurro, pero resonó en el silencio de la noche con la fuerza de un juramento. Sí, Oliver deslizó el anillo en su dedo, y encajaba perfectamente. Él se puso de pie y la atrajo hacia él. Ella apoyó la cabeza en su pecho, cerrando los ojos y escuchando el latido fuerte y constante de su corazón, el sonido más tranquilizador del mundo. Sus manos se encontraron y se entrelazaron. No era una imagen de pasión ardiente, sino de una paz profunda y ganada con esfuerzo. La imagen de dos almas que habían encontrado el camino de vuelta a casa, el uno en el otro. Lo que comenzó en la cima de un rascacielos, en la soledad del poder y la desconfianza, encontró su verdadera conclusión en la tierra, bajo un cielo abierto. El viaje de Oliver y Evelyn a través de ese único día había sido un bautismo de fuego que los despojó de sus máscaras y los obligó a enfrentarse a sus verdades más profundas. No era un final de cuento de hadas, sino algo mucho más valioso, un comienzo real. Tenían cicatrices que sanar y una confianza que reconstruir, ladrillo a ladrillo. Pero ahora, por primera vez, tenían la base más sólida de todas. Mientras la primera luz pálida del amanecer comenzaba a pintar el horizonte, iluminaba no el final de una historia, sino el principio de una vida elegida, luchada y finalmente compartida.